maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, Algo ¿cómo que se estás? Bueno, esperaba. Vicente, sí, buenos días, algo que se esperaba. Ahora todos son inocentes, todos son santos, pero bueno, siempre la primera declaración es esa. Seguramente tienen mucho tiempo para, la Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada tienen tiempo para negociar o para por lo menos jugar sus primeras piezas. Así que esta primera declaración no cuenta, esta primera audiencia es nada más para entender de qué los acusan y luego ya a partir de ahí en tener o armar un plan de defensa que seguramente ya lo tienen, Vicente, pero buenos días, sé que está por ahí Pepe Reveles, el licenciado César Gutiérrez Priego, así que aquí estamos, Vicente. Déjame saludar primero al abogado César Gutiérrez Priego, a nuestro hermano, a nuestro gran amigo, el licenciado César Gutiérrez Priego. El querido Pepe Reveles aún no llega al sistema, el maestro Pepe Reveles, pero le decía, ya llegó el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, con el placer de estar aquí con ustedes, ya saliendo del COVID, que anduvimos enfermos ¿Qué? estos últimos. ¿Qué? Sí, me dio COVID nuevamente por octava ocasión, entonces estuvimos todo el fin de semana, apenas me voy a hacer la prueba en un par de horas para ver si ya podemos seguir trabajando, por eso si me ven un poco demacrado es que sí, estuvo complicado el fin de semana con el COVID. ¿Todo bien, César? ¿Tranquilo? O sea, Bien, bien. o estuvo pesadita la cosa. Estuvo un poco pesado, no hubo necesidad de llegar al hospital ni nada, pero sí se me complicó y como soy fumador, obviamente la parte de los pulmones me complicó un poco más, pero bien, ahora sí como dicen en mi rancho, sin Yolanda, Maricarmen. Oye, a ver, antes de que llegue el maestro Pepe Reveles, ¿cómo ven esto de la, el culebrón, si me permiten la expresión, la saga de qué fue lo que pasó cerca del Paso con la entrega o la captura de el Mayo Zambada? Siguen saliendo cositas. Y bueno, mi querido Paco, nosotros al pendiente de que le confirmen al presidente, dicen las autoridades estadounidenses que no hubo trabajo de ellos detrás de esto, que no hubo un pacto, que no ingresaron, todo parece indicar a territorio mexicano, pero pues tengo la impresión de que al presidente de México todavía no le ponen los pelos, no le muestran los pelos de la burra, ¿no? Vicente, no se los muestran, hay cualquier cantidad de huecos en esa historia, muchos, y cada uno los llena como según sus fuentes, según va atando cabos, según va atando, es como construir una telaraña, no sabes de dónde partir, pero eventualmente la tienes. Así que este caso de Joaquín Guzmán López, de Ismael El Mayo Zambada García, todavía da para mucho. Hay cualquier cantidad de especulaciones, cualquier cantidad de historias, cada uno tiene su verdad. La realidad es que, mira, tampoco hay en este momento evidencia de que agentes de Estados Unidos incursionaron y no lo necesitan. Mira, yo te había platicado antes, en abril de 1990, el presidente George H.W. Bush autorizó, perdón, no autorizó, dio una orden para que la DEA capturara a un grupo de narcos mexicanos, todos históricos, dio la orden y lo que hizo la DEA es que no entró a territorio mexicano, le pagó $250,000 a un grupo de mercenarios entre soldados en activo, soldados en retiro, y policías federales en activo. Y ese grupo capturó a un médico en Guadalajara,
lo llevó, lo entregó en El Paso, luego lo juzgaron allá. A los 2 años, el doctor Humberto Álvarez Machain fue liberado no porque fuera inocente, sino por la forma en que se dio ese secuestro. Así que Estados Unidos, no, imagínate, si entran a territorio mexicano, lo capturan y lo llevan, pues lo desecharían, ya hay antecedentes. ¿Qué pasó? La verdad es que hay muchos huecos, pero sí, la historia nos dice que Estados Unidos es capaz de pagar. En aquella ocasión, 1990, $250,000, y lograron llevarlo, pero la defensa del doctor Álvarez Machain logró liberarlo 2 años después. El doctor terminó viviendo en Guadalajara, no sé si ya murió, tenía una taquería, pero hay antecedentes. Imagínate una incursión de agentes de la DEA para secuestrar a una par de capos mexicanos, sería una locura y se rompería abiertamente la relación entre los dos gobiernos y saldría mucho perdiendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué autoridad, el ejército, la marina, la policía federal, querría cooperar con ellos? Ninguna, ninguna, pero tampoco sabemos decir lo que podemos hacer. Es decir, estos son los puntos que hay, esta es la historia, y Estados Unidos lo puede hacer, sí, claro. Fue una venganza del Mayo Zambada y de el Chapito, contra el presidente López Obrador, tampoco. Sí, venganza de qué, pero también podemos decir que el Mayo Zambada está enfermo no ahora. Mike Bill te lo dijo ayer, tiene 10 años que está enfermo. Cualquier condena, bueno, hasta se le ve el físico deteriorado, ya se ve que se está chaparrando, 76 años de edad. Y Joaquín Guzmán López, también un tipo que no es una persona importante en el cártel de Sinaloa, por lo menos en la célula del Chapito. Iván Archibaldo, su medio hermano, y hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son los hombres que controlan esa facción del cártel de Sinaloa. Así que se van a dar especulaciones mientras no haya una versión real, mientras no entendamos lo que está pasando con el Mayo Zambada y pongamos en perspectiva sus enfermedades y pongamos en perspectiva el juicio no solo de eventual contra Ismael Mayo Zambada, sino contra Ovidio Guzmán López, hermano de este Chapito, que Joaquín Guzmán López. Entonces, todo hay que ponerlo en perspectiva y mira, ir atando cabos de a poquitos de todos, y ni así vamos a tener, podemos entender o tratar de entender, pero lo que hay en este momento entre la versión oficial, entre los informantes de cada reportero, porque cada uno tiene un informante distinto, y cada uno, si tú ves, cada uno tiene una versión distinta. Entonces va a haber especulación, va a haber especulación. Sí, te escucho, Vicente. Fíjate que el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, también publica hoy: la DEA capturó al Mayo y al Chapito en territorio mexicano. En clara violación a la soberanía nacional y a la misma Constitución, los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos autorizaron que un comando de la Agencia Antidrogas estadounidense, DEA por sus siglas en inglés, montara una operación urgente para ingresar a territorio mexicano sin consentimiento ni autorización del gobierno del presidente López Obrador, y capturar por ahí de mediodía del jueves 25 en la comunidad La Higuerita, a 12.5 kilómetros del centro de Culiacán, a los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y a uno de los chapitos, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, actualmente preso en Estados Unidos. La captura de estos jefes del narcotráfico habría sido por una supuesta traición orquestada por el actual, es lo que escribe el maestro Miguel Vadillo, al del actual gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien solicitó al Mayo Zambada intermediar para sostener una reunión con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, del Paz, y con quien el mandatario estatal tenía una confrontación permanente y serias diferencias políticas. Horas más tarde de la captura de los dos narcotraficantes, el mismo jueves por la noche, fue asesinado el líder político, algo que a eso tampoco le hemos puesto toda la atención, ¿no? Las versiones en torno a los personajes de la política que tendrían ligas o conexiones, Paco, antes de ir con César.
No, todo, Vicente, es que todo se presta, cada uno tiene fuentes distintas y eso ha alimentado a cualquier cantidad de narrativas. Tienes narrativas diferentes, depende a qué periodista le crees, en cuál confías más. Cada uno tiene una historia diferente. Fue el FBI, fue la DEA. Anabel dice, por ejemplo, fue el FBI. Jesús Esquivel, un reportero que conozco desde hace muchos, por lo menos 2 décadas y media. Sé que es un periodista muy confiable, trabajé con él, trabajamos, lo conozco cómo trabaja. Él dice que fue una operación aparte que ellos entregaron. Este, es una cuestión te digo, de ir atando cabos y va a pasar un tiempo hasta que podamos atar todos los cabos y que el Departamento de Estado, a través de la Embajada de México, le entregue a López Obrador o al gobierno de López Obrador un reporte real. Yo te decía, imagínate esa incursión en este momento para López Obrador, va a quebrar o va a romper la confianza del Ejército, la Marina y de la Guardia Nacional en Estados Unidos, así que ellos tendrían más cosas que perder. ¿Es posible, otra vez, sí, pero pues ya, la vez pasada, en 90, cuando dio el presidente Bush la orden, pagaron $250,000. Hoy, si el presidente, que pudo haber sido una orden del presidente, una orden directa del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, quebraría la relación entre dos países en un tema que es fundamental. A mí, lo que te digo, hay una serie de huecos, pero que son boquetes grandes, y por lo que en esta historia cada uno escribe según las fuentes que tenga y olvida todos los contextos. Y los contextos son importantes para tratar de entender el problema del narcotráfico. Y mira, te decía ayer a Mike Vigil algo bien importante, bien importante. Yo en la noche platicaba con una reportera de Ciudad Juárez que escribió una tesina sobre narcotráfico en Chihuahua, y decíamos, ahora mucha gente escribe sobre narcotráfico, pero lo escribe con informes de sus fuentes y pocas veces, muy poquitos, van al campo para saber cómo funciona o cómo opera el narcotráfico. Yo lo que digo, mira, pues yo para conocer cómo operaba fui a vivir un año en Colombia, fui a vivir 4 años y medio a Juárez, fui a vivir un año a Tijuana, fui a vivir a lugares a donde opera el narcotráfico. ¿Cómo opera? Tengo la verdad, no tampoco. Si, ¿puedes confiar en tus fuentes? Pues yo digo que no, porque necesitas el trabajo de campo. Confiar en la DEA, confiar en el FBI, también es muy peligroso, porque yo sostengo hace mucho que el FBI, la DEA y la CIA utilizan a periodistas, no solo de México, de todo el mundo, para tener reportes, para tener una idea clara de cómo los ven en determinados países. Así que vamos a tardar mucho tiempo en atar todos los hilos y armar o tejer nuestra telaraña para entender lo que pasó con el capo más buscado en el mundo, un capo cuyo cártel opera en 100 países, que tiene 30,000 empleados en el mundo, y yo creo que nos vamos a tardar un poquito, pero mientras tenemos que recoger todas las versiones, y claro, la presidencia eventualmente tendrá que tener una versión del gobierno de Estados Unidos, y si es, por ejemplo, la que dice Miguel Vadillo, ¿qué va a pasar? Van a romper la confianza entre los dos países, y eso sería peligrosísimo en este momento, porque no hay un cambio de partido político. Va a gobernar a partir del próximo 1 de octubre este país una mujer del partido y que tiene las confianzas y la amistad de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo. Así que Estados Unidos tendría mucho que perder, pero todo es posible en este momento, Vicente. Así es, y sobre este tema veo que publicaste en La Silla Rota tu columna hoy, mi querido César Gutiérrez Priego. Ya también voy a saludar al maestro Pepe Reveles, que entró al sistema. La detención del Mayo, milagro del cielo, como un regalo divino al gobierno estadounidense. Desde el cielo una hermosa mañana bajó el Mayo, escribe César Gutiérrez Priego, y dice, sin duda esta detención es muy delicada en relación a la forma en que fue llevada a cabo, ya que pudo haber sido en territorio mexicano por agentes estadounidenses, lo que escribe César, pero habría sido una violación a la soberanía de nuestro país, ya que oficialmente no participaron las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República. En otros supuestos se podría considerar que el Mayo pudo haber sido traicionado por Joaquín Guzmán López y llevado con engaños
a un viaje sin retorno. Mi querido César, y súmale a esto lo que confirma el presidente, ¿no? Yo no sé si está relacionado o no. Sería muy inocentón de mi parte pensar que no hay relación. Fueron profanadas las tumbas de familiares del Minilic de Damaso, otro de los personajes que también terminó siendo o pactando con las autoridades estadounidenses y según tengo entendido ya está en libertad luego de haber cruzado hacia Estados Unidos y entregarse, mi querido César. Mira, fíjate, Vicente, a mí lo que me llama poderosamente la atención es, imagínate, el capo de capos, el narcotraficante más buscado del mundo. Además, el último gran don o zar de las drogas, que además era uno de los objetivos prioritarios del gobierno de los Estados Unidos, el Mayo Zambada, el legendario Mayo Zambada, y creer que lo pudieron haber chamaqueado, la duda viene aquí. Como un personaje como él, que se ha cuidado tanto, que tiene 76 años, que se dedicó 50 años por lo menos al negocio más peligroso que puede existir en el mundo, que es el tráfico de drogas, y que nunca había pisado una prisión, de repente lo pudieron detener o lo chamaquearon. Y ese es donde vienen muchísimas de las dudas que todos los demás podemos tener. Tengo que diferir un poco con Paco en una situación. Cuando se lleva a cabo la detención del doctor Humberto Álvarez Machain, a quien conozco porque yo conocí a su hijo, el Jetón le decíamos, y que todavía hace algunos años seguían teniendo unas taquerías allá en Guadalajara, en Zapopan y en Tlaquepaque. Por ejemplo, con él la situación fue que no lo regresan a México porque fue secuestrado, porque incluso ese caso que fue a Estados Unidos contra Humberto Álvarez Machain, llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema determinó que si una persona, no importaba el estatus, cómo había sido ingresado hacia los Estados Unidos, tenía acusaciones e imputaciones en el del gobierno de los Estados Unidos por parte de la Fiscalía, no importaba, iba a ser procesado. En este caso, un jurado determinó que él no tenía responsabilidad respecto a lo que lo habían imputado. Eso lo sé por esta relación que yo tenía con el Jetón, su hijo. Pero, ¿por qué el antecedente lo comento? Porque en próximos días o en los próximos meses nos enteraremos realmente de lo que sucedió. Y por eso en la columna lo señalo, ¿no? A ver, no sería la primera vez que autoridades mexicanas, no de forma oficial, detuvieran a una persona y la entregaran hacia los Estados Unidos. Me es penoso reconocerlo, pero, por ejemplo, mi padre lo hizo, ¿no? Entregó a una persona que se llamaba Francisco Doyán Palacios, que era buscado por el gobierno de los Estados Unidos y ellos tenían miedo de que en todos estos trámites para la extradición y de acuerdo a los expedientes y la causa penal de mi señor padre, él lo entrega en Estados Unidos sin que los gringos supuestamente se enteraran en un automóvil, en una cajuela. ¿Una situación parecida pudo haber sucedido en México? Posiblemente. Hay una situación, y me parece que tú lo señalaste bien, y que es un análisis que no debemos de dejar de lado. El hecho de que Héctor Melencio Cuen, que era una persona conocida por ser amigo personal del Mayo, que eso era públicamente conocido, hay que recordar que si bien es cierto tenía una relación muy cercana con el Mayo, recordemos que hubo un incidente en donde uno de los hijos del Mayo se le acusa de haber matado al hermano de Héctor Melencio Cuen. Es otro punto que a lo mejor no hemos analizado y que de acuerdo, ¿no?, a esta misma investigación que publica Ian Grillo, en donde él mismo menciona que hay un tercer personaje, ¿no?, además de Héctor Melencio Cuen, que era el encargado, pero no distingue si era el mismo personaje que él está señalando que es Héctor Melencio Cuen, o si era un tercero ajeno a esta situación. Lo que sí queda claro es que es poco probable que el narcotraficante más buscado del mundo, de uno de los carteles más poderosos del mundo, haya bajado la guardia. Y más cuando hay un hecho que me parece muy trascendente. ¿Y por qué sigo pensando que muy posiblemente esta detención fue pactada? Hay que recordar que el 5 de julio de este año, en el 2024, la Marina Armada de México, en conjunto con la Guardia Nacional, detiene al jefe de escoltas del Mayo Zambada, porque se les peló por minutos el Mayo. La realidad es que iban por el Mayo. Me parece que este hecho
no ha sido muy tomado en cuenta y me parece que demuestra que a lo mejor la protección institucional que tuvo durante décadas el Mayo ya estaba comprometida y que su círculo cercano se encontraba comprometido. Porque no tiene lógica ninguna de las versiones que dieron, ¿no? Eso de que fueron a revisar pistas clandestinas para el traslado de drogas, por el amor de Dios, en primer lugar ya no es el negocio que era anteriormente traer cocaína, ¿no? Para pasarla de los Estados Unidos, porque ahorita a lo mejor el fentanilo es muchísimo mejor negocio y no necesita ni siquiera transportarlo ya procesado, con que lo que se está haciendo ahora, que es directamente llegan a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos lo producen, pues no habría necesidad. Dos, no tiene que ver con las funciones que él manejaba, ¿no? Como jefe de una de estas facciones, tal vez de las más fuertes del Cártel del Pacífico, que conocemos como el Cártel de Sinaloa. Entonces, por supuesto que no tenía lógica, pero la tercera, y que es la que más me llama la atención, que supuestamente Joaquín Guzmán López lo haya secuestrado, que lo haya trasladado hacia los Estados Unidos, esto como para tratar de eximir que hubiera podido haber una operación, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos en conjunto con alguien en México, porque forzosamente tuvo que haber existido apoyo de alguien en México con capacidades tácticas operativas para poder realizar este tipo de operativo y posteriormente llevarlo hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que hay un sinnúmero de información que vamos a ir llenando, ¿no? A través de los días. Me parece muy claro el hecho de que se declara inocente Joaquín Guzmán López, hijo, ¿no? Pero hay un hecho que nadie puede cambiar. Recordemos que Ovidio Guzmán, 2 días antes del operativo, el 23, fue trasladado a la misma prisión en donde ellos se terminan siendo llevados para procesarlos. Y esa es la parte que me llama poderosamente la atención, porque supuestamente la información que da el New York Times y el Wall Street Journal mencionan que fue para cotejar declaraciones. ¿Cotejar declaraciones de qué? Yo puedo entender que las autoridades norteamericanas sean muy eficientes, pero ¿a poco tienen una bola de cristal como para saber que el día 25, curiosamente, iban a detener a el Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López? Entonces, me parece que estamos empezando a llenar los espacios y me parece que por supuesto que hubo intervención del gobierno norteamericano, porque sigo sin creer que hayan chamaqueado al hombre más longevo del tráfico de drogas a nivel mundial por el simple hecho de que ese día bajó la guardia y lo terminaron secuestrando para llevarse a los Estados Unidos. Honestamente, no me la creo. Bueno, pues imagínate una violación a la soberanía nacional con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. No estamos hablando de cualquier cosa en caso de que así hubiera ocurrido. Y bueno, déjenme también sumar a la mesa, mi querido César, mi querido Paco, al gran Pepe Reveles, al querido, admirado, respetado Pepe Reveles. Más de 50 años en el periodismo, por eso disfruto tanto esta mesa que ya sé que es una de las favoritas de la audiencia de Sin Censura por el gran bagaje con el que nos ayudan a analizar los casos, el querido Pepe Reveles. Por cierto, le recomiendo su más reciente libro. Como no anda en redes sociales como nosotros sí andamos echando trancazos, pues a lo que te truje, chencha, necropolítica y narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México, de Pepe Reveles, su más reciente libro. ¿Cómo estás, Pepe? Pues nosotros aquí hablando del Mayo Zambada, hoy que estoy leyendo que el hijo mayor del Chapo Guzmán, que fue detenido con el Mayo, se declaró no culpable de los delitos que se le imputan durante su comparecencia en este tribunal en Chicago, acá en Estados Unidos, ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Guzmán fue acusado por el gobierno estadounidense de tráfico de drogas, específicamente de fentanilo, lavado de dinero, posesión de drogas. Y bueno, ahí estuvo Jeffrey Lichman, el que fue también abogado en el caso, en el juicio del Chapo y de Ovidio Guzmán, su carnal. Mi querido Pepe, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarlos, Vicente, a ti, a Paco y a César, al abogado César. Me parece que conforme pasan los días se ha ido enredando más el tema del Mayo Zambada. El propio presidente de la República está admitiendo la posibilidad de que agentes extranjeros hubiesen participado en su captura en territorio mexicano.
dice que no está aprobado, pero admite esa posibilidad, ¿no? Ya no vamos a volver al caso Álvarez Machain para no repetir lo que dijeron tanto Paco como el licenciado César, sino que me parece a mí que hay cosas que deben aclararse y que se han dicho, pero que no se han terminado de decir. Por ejemplo, cuando se habla de un avión Cessna 205 que salió del aeropuerto de Hermosillo, con el nombre incluso del piloto estadounidense, que no se dedica a ser piloto, es dueño del avión, ¿no? Nos dice el gobierno mexicano que sale un tripulante y llegan 3, pero no nos explican en dónde hubo una escala o dónde se subieron los otros 2 o cómo llegaron los otros 2 allá, por un lado. Por otro lado, lo que se observa, si uno busca el tipo de avión Cessna 205 que habría salido de Hermosillo como está consignado en la bitácora, y el que llegó a los Estados Unidos, de donde fueron bajados el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, son totalmente diferentes. Se trata de un Beechcraft, el que llegó a Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde salió ese avión? ¿O dónde hubo el trasplante de avión? O si las autoridades de Hermosillo permitieron que se tergiversara la bitácora para decir que nada más iba una persona, o si hizo alguna escala y no sabemos en dónde ocurrió. Pero bueno, fuera de la forma en que llegó el transporte en el que llegó a territorio estadounidense el Mayo Zambada, pues sí hay versiones, como dice Paco, cada quien se adhiere a la que más está cerca de su corazón. Y yo, por ejemplo, estoy leyendo y hoy lo retoma Reforma, yo lo había tomado un día antes, un reportaje que hacen 2 periodistas que son muy respetables para mí, que son Joan Grillo y Juan Alberto Cedillo, en donde hablan de una visita a una residencia en Culiacán, en Huertos del Pedregal, a donde llega el Mayo, un poco descuidado, ¿no? Con demasiada escolta, ¿no? Y habrían sometido inmediatamente a los 4 guardaespaldas que entraron con él, que por cierto no se sabe si viven o si mueren. Y los 2 que estaban afuera, un asistente personal y otro escolta, vieron el asunto y salieron huyendo. Pero esa reunión era justamente con el rector Héctor Melesio Juén, que parece que tenía conocimientos o tratos con el Mayo, y por eso es entendible que pudo haber llegado con la confianza de ver a una persona que conocía. Pero ahí es donde habría tendido la celada Joaquín Guzmán López para someter al Mayo, meterlo en un vehículo y llevárselo a un rancho, y de ahí sí tomar un avión y llevarse a los Estados Unidos. O sea, no el avión de Hermosillo, otro avión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que dilucidar qué fue lo que pasó y algún día lo sabremos, ¿no? Y si ya tanto Joan Grillo como Cedillo mencionan que estaban presentes en esa residencia, ya estaban ahí los agentes estadounidenses. O sea, que sí habrían estado en territorio mexicano, ¿no? Y no que ellos se lo llevaran en el avión, pero que sí se lo sometieron y lo llevaron a subir a un avión, ¿no? Forzadamente. Luego el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo, dijo en Estados Unidos que por supuesto que Ismael Zambada García no llegó por su voluntad a los Estados Unidos. Él fue obligado a subir y fue sometido por 6 hombres vestidos de militar
así da el dato exacto, 6 hombres vestidos de militar y después atado de las piernas, subido al avión con una bolsa negra en la cabeza para que no ni siquiera viera dónde se lo llevaban. Lo amarraron al asiento y así viajó hacia Texas en los Estados Unidos. Cuando bajan el, el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, cuando baja en los Estados Unidos, me estaban entrevistando y pasaron la imagen del Chapito, de este Chapito, todos son Chapitos, son 4, ¿no? De Joaquín, él saluda de mano a los agentes que lo reciben. O sea, como algo, pues, muy amistoso, muy conocido, y entonces uno piensa que en efecto hubo un acuerdo previo, o de último momento si se quiere, pero un acuerdo para que él traicionara al mayor Zambada y se lo llevara, que por cierto es su padrino de este Joaquín. Eh, Se sabe que el Mayo no se llevaba con los Chapitos, pero con Joaquín más o menos sí la llevaba bien. Entonces estamos hablando de eso, de que ni siquiera se sabe dónde hubo cambio de las aeronaves, dónde hubo tergiversación quizá de las bitácoras, dónde estuvieron los agentes estadounidenses que sí operaron en México y Oye, cómo están eludiendo todos los trámites de extradición. me está Y preguntando, Pepe, me está preguntando un amigo que tengo en este círculo de inteligencia militar y no, siempre aclaro, no es César Gutiérrez Priego, otro amigo. Me dice, pregúntales en la mesa qué piensan de esto que te mando, de esta versión que circula en los círculos en los que me muevo, me dice. Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se entregaron a las autoridades estadounidenses. Llegaron al Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, en Nuevo México, a las 11:34 de la mañana, tiempo de la montaña, en un vuelo procedente de Hermosillo, Sonora. Y de esta versión, por eso me pregunta mi contacto, el 5 de julio, la Infantería de Marina Mexicana realizó 8 allanamientos en Culiacán, Sinaloa, deteniendo a 9 personas. En uno de los inmuebles encontraron a Ismael El Mayo Zambada y su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. En los operativos participaron agentes estadounidenses, durante los cuales se recuperó esta pistola y por ahí es lo que publica el Wall Street Journal, esta pistola con la MZ del Mayo Zambada, conocido así en el mundo del narcotráfico como el MZ. A cambio de la libertad del Mayito Flaco, el Mayo acordó entregarse al gobierno de Estados Unidos, donde probablemente pasará el resto de sus días tras las rejas. También se comprometió a proporcionar una suma sustancial de dinero e información valiosa que conduzca a más arrestos e incautaciones de drogas. Así termina el histórico reinado del narcotraficante más poderoso del mundo, que nunca había puesto un pie en prisión. El nuevo líder del cártel de Sinaloa ahora es Ismael Zambada Sicairos, conocido como el Mayito Flaco. ¿Cómo ven esta versión? Porque me ha estado insistiendo este contacto, ya es la segunda ocasión que me envía esta versión descabellada, viable, ¿no? Que se suma pues a todo esto que estamos tratando de desmenuzarle a la audiencia ante la falta de claridad, tanto en México como en Estados Unidos, por estos arrestos o estas detenciones, Pepe. Sí hubo un operativo el 5 de julio, pero lo que está diciendo esta nota es que encontraron al Mayo. Digo, si lo hubieran encontrado, se lo hubieran llevado ya desde entonces, ¿no? Encontraron quizás restos de que estuvo ahí, eso sí puede ser, ¿no? Pero no creo que a él personalmente lo tuvieran resguardado desde el 5 de julio hasta este 25, ¿no? No, yo creo que empezaron a hallar las pistas en este seguimiento en el que efectivamente siento yo que participaron agentes de los Estados Unidos y que tienen muchísimo que ver y no lo sabemos ahora, lo vamos a saber con el tiempo, porque pues ahí hay cambios de
de personal que viaja en aviones, cambio de aviones, hay cambio de versiones de que si se entregó, que si pactó, pero al final un aporte. Te escuchamos, Pepe, te escuchamos. Me Si imagino que hay, bueno, creo que intentaba entrar una llamada al dispositivo, sí, ¿no? y se declara no culpable, pues entonces no pactó, porque ¿para qué va a decir que no es culpable si ya pactó? En fin, creo que faltan muchísimos huecos por llenar y esperemos que tanto México como Estados Unidos tengan pues, la rapidez para informar a la gente porque realmente es un enredo bastante complicado. Voy dejando también cositas en la mesa para que se sirvan, mi querido Paco, mi querido César, mi querido Pepe. Oye, ¿cómo ves esto que Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter, está circulando? Ya ven que Elon Musk es uno de los personajes más importantes que ha estado insistiendo en que hubo fraude electoral en Venezuela. Eh, ¿Qué cosas? A ver si lo tiene don David, esto que está circulando el mismísimo Elon Musk. Y dice, esto es real. El Departamento de Estado y la Iniciativa contra las Drogas ofrece una recompensa de $15 millones por información que lleve al arresto y convicción, arresto y captura o captura de Nicolás Maduro Moros, y pone este cartel de la DEA metiéndole otra cosa, otro tema a esta situación, porque en Estados Unidos pues no aceptan los resultados que las autoridades electorales venezolanas han dado y que es la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y otro tema importante, la reunión tanto con la presidenta electa como el presidente actual de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la comparecencia del respetado Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por este caso de los militares que podrían estar involucrados. Alejandro Encinas escribe el mismo en el Universal, en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como presidente de la COVAG ante la audiencia solicitada por los militares. La verdad a juicio, escribe en el periódico El Universal el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ahí voy dejando los temas, Paco. Usted diga por dónde vamos. Es que todos son interesantes, Vicente, e importantes. Venezuela no la va a soltar Estados Unidos, el tema. La OEA, bueno, pues es un organismo que responde a los intereses de Washington con el mayor golpista que tiene América Latina, Luis Almagro, diplomático uruguayo que es especialista en golpes de Estado. Pero lo decíamos ayer, no lo van a soltar porque tiene Venezuela algo que es bien importante para Estados Unidos, una reserva, la mayor en el mundo, de petróleo crudo, 300,000 millones de barriles. Ni siquiera Arabia Saudita tiene eso. Lo decía Maduro, lo dijo Chávez en su momento, se va a acabar el petróleo de Estados Unidos, se va a acabar en Rusia, se va a acabar en todos lados, se va a acabar en Arabia Saudita, pero Venezuela va a tener petróleo. Eso es real. No lo van a soltar. ¿Hasta dónde puede aguantar Maduro? Ya aguantaron. Mientras tenga el apoyo del gobierno ruso, puede aguantar. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Es capaz a Estados Unidos de intervenir? Lo hizo en Chile, lo hizo en Argentina, lo ha hecho en todos lados. A donde quiere intervenir Estados Unidos, lo hace. ¿Va a poder con Venezuela? Hasta ahora no ha podido. Hay embargos violentísimos. Recuerda, incluso le embargaron cuentas de petróleos de Venezuela que le entregaron a Juan Guaidó como $1,000 millones y ya está Venezuela sometida a un embargo brutal de Estados Unidos, a una conspiración brutal también. Así la va a sostener. ¿Por qué?
Pues porque hay planes del Comando Sur, los ha dado a conocer, tan pronto como a finales del año pasado el Comando Sur dijo, tenemos un plan de 5 años para controlar el resto, toda Sudamérica, y el Comando Norte completó, y de México hacia abajo también. Si no van a soltar a Venezuela, ¿qué tiene Venezuela? 300,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo. Así que no lo van a soltar, lo van a tener allí. Hay que ver si va a aguantar Maduro, si va a aguantar el ejército bolivariano, no lo sabemos, pero hasta ahora le han aguantado. Entonces es un tema que le interesa a Estados Unidos, le interesa a la Casa Blanca, punto, le interesa al Departamento de Estado. Así que no van a soltar en este momento a Maduro, sobre todo cuando la oposición tuvo una votación considerable. Es decir, no perdió como otras veces que la habían aplastado. Tuvo una votación arribita del 40%, entonces van a mantener la presión, van a ocasionar disturbios, si todo lo que sea violencia lo van a ocasionar. ¿Hasta dónde? Hasta donde pueda aguantar o romperse el hilo, pero mientras tenga el respaldo del gobierno ruso y seguramente de los chinos, Venezuela puede aguantar un poco. Así que hay que esperar, las elecciones apenas fueron el domingo, en este momento está la ebullición, que la OEA y otros países van a solicitar no reconocer el resultado de las elecciones, no lo van a hacer. Han pedido incluso la intervención militar, han hecho llamados en un abierto intervencionismo para ejecutar un golpe de Estado. ¿Lo van a lograr? Bueno, hasta ahora no, pero pues es también cuestión de esperar y de ver la defensa del pueblo bolivariano de Venezuela. Así que, perdón, es un tema importantísimo. ¿Por qué? Por las reservas probadas que tienen de crudo. Ningún país tiene, Venezuela, el 20% de las reservas probadas de crudo en el mundo. Así que eso es un asunto de seguridad nacional y de estrategia nacional para Estados Unidos. En el caso de Ayotzinapa, aquí lo dijimos en su momento, Vicente, no lo van a resolver. Hay muchos huecos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo suficiente tiempo para desaparecer, alterar, sembrar evidencia, todo, para torturar a testigos. Han muerto otros testigos. Así que es un caso que para mí, yo te lo dije un día, estamos a años luz. Recuerdo que así le pusiste el encabezado. Años luz, lo repito y yo hoy lo confirmo. No se va a resolver. Cuando tomó posesión el gobierno del presidente López Obrador, dije, tiene buenas intenciones el presidente, buenísimas intenciones, ¿lo van a resolver? No. El otro, participó el ejército. Yo tengo los documentos, no solo de la primera investigación sin testar. Sí, no solo tengo documentos de Telmex donde advierten que sí participó el ejército, que hubo una participación, no que ellos lo hayan matado, simplemente que participaron en una especie de conspiración. Y yo sostengo, sí hubo una conspiración, los que están, no, yo di mis nombres, estos son los que hay en los expedientes, estos estuvieron a cargo de esto y esto, había infiltrados del ejército en Ayotzinapa, así que no se va a resolver porque incluso uno de los infiltrados, el ejército dejó morir a uno de los infiltrados, la familia de estos soldados ha tenido que ir penosamente a pedir apoyo al ejército para su manutención. Pero que hubo en alguna etapa desde el principio participación, ¿lo supo el ejército? Sí. ¿Lo van a resolver? No, porque le dejaron ya el caso a López Obrador hecho un desastre. Yo lo dije también en su momento, el GIEI no hizo un buen trabajo, pero no hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque confiaron mucho en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esa confianza en un gobierno que participó en la desaparición, en un gobierno que se corrompió hasta la médula, en un gobierno que intentó guiar la investigación, en un gobierno que creó o fabricó una verdad histórica, pues el GIEI nunca iba a llegar a ningún lado. Así que terminaron yéndose con una serie de informes. Qué bueno que ahí están, pero para mí hubo deficiencias en el trabajo del GIEI, el grupo de expertos internacionales. Hubo una deficiencia. ¿Y por qué? No importa que les dieron $2 millones, no importa el dinero, lo que importaba es que estuvieron guiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y ellos fueron testigos de cómo sembraban evidencia, por ejemplo, Tomás Herún de Lucio. Así que en este momento digo lo que te dije hace por lo menos 2 años, estamos a años luz de resolver el caso Ayotzinapa. No importa la buena voluntad del presidente, ¿qué le van a dar
a futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo, van a tener, es decir, el problema ahora es una cuestión incluso de confianza, está un poco rota la confianza y lo que va a hacer, lo que dijeron los padres de Ayotzinapa, pues le va a dar un refresco, van a revolverlo, van a encontrar a los estudiantes, yo lo digo con toda la pena de los papás, con todo eso, porque es mejor siempre mantener la esperanza. Después de tanto tiempo, no los van a encontrar. Me gustaría que los encontraran. Entiendo, se me murió hace casi 4 años un hijo y sé lo que tú sabes, se me murió, sé a dónde está, pero pasé 2 años sin salir a la calle. Yo entiendo la pena de los papás que no saben a dónde quedaron sus hijos, no saben lo que pasó, y mantienen esa esperanza. ¿Los van a encontrar? Me gustaría decir sí. No los van a encontrar, dije entonces, a años luz de resolverlo. El ejército también cometió una serie de errores en el gobierno de Peña Nieto. El general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos Cepedas, puso una serie de trabas, entorpeció la confianza, afectó la confianza de los padres en el ejército, y luego el caso, también lo he dicho, se politizó. Está politizado el caso, entonces hay una serie de cuestiones que no van a permitir darle una buena salida o una salida. Y en el caso de Alejandro Encinas, en el momento cuando presentó su primer informe como presidente de esta comisión de la verdad, dije, no está bien sustentado, porque no han hablado con el ejército. Tenía que hablar, sí tenía que hablar Alejandro Encinas con el ejército, porque es parte del Estado mexicano, parte del gobierno mexicano. Yo lo dije, ahí la ventaja de Internet, ahí está, no está bien sustentado, no han hablado con el ejército, no están amarrados todos los puntos que deben amarrarse, así que va a haber resistencias en el ejército, y el ejército terminó obligando a votar a Alejandro Encinas. ¿Qué falta ahora? Bueno, pues esperar a que tome posesión la futura presidenta de México y empiecen de cero, y eso va a ser otro calvario para el gobierno, va a ser otro calvario para los padres y va a ser otro calvario para los abogados, porque sostener un caso como después de tanto tiempo, viene el agotamiento político y viene la desconfianza, ya no solo de los padres, sino de la gente en los padres y la desconfianza de la gente en el movimiento Ayotzinapa. Y eso es tristísimo, pero eso está pasando, Vicente. Mi querido César, voy contigo con los temas que vamos dejando. Por cierto, se sabe, estaba leyendo lo que acaba de publicar precisamente Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, de que en su comparecencia, en su primera audiencia en la Corte del Distrito Norte de Chicago, el hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, aquí lo vemos en pantalla, le ponen un alias de El Güero, conocido también como El Güero. Llegó vestido con el uniforme de recluso color naranja, iba encadenado a su comparecencia, y el pues joven de 38 años reconoció que recibe atención por problemas de tiroides y presión arterial alta al declararse no culpable de los cargos. Mi querido César, ahí vamos dejando los temas, tú vas eligiendo y seguimos escuchando tus comentarios y tus opiniones. Fíjate, Vicente, que Jesús es uno de los periodistas que me gusta mucho seguir, es muy profesional, es una persona que le gusta verificar bien los datos antes de darlos a conocer, y es correcto, por eso le dicen el güero gordo a este hijo de Joaquín Guzmán, por la situación que tiene de la tiroides. Pero, fíjate, todos los temas me llaman poderosamente la atención. El único que no pienso tocar es el de las elecciones de Venezuela, porque no estuve al tanto de cómo estuvieron llevando a cabo y no me gusta hablar de temas que desconozco, ¿no? Entonces, me parece que sí hay un gran interés por parte del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? Me parece que eso explica en sí una parte importante. Lo demás, yo soy un demócrata y yo siempre he pensado que tiene que triunfar la democracia, sea quien sea. Entonces, es un tema que como no he estado muy al pendiente, no quisiera tocarlo. Pero nada más para finalizar con el caso de la detención del Mayo, hay que recordar algo, ¿no? Esta versión que tú nos dices, que este amigo tuyo de estos áreas de inteligencia militar te menciona, por supuesto que también a mí me tocó que me compartieran parte de esa información, pero que incluso
manejaran, como bien lo dice Paco, que a lo mejor habían detenido al Mayo desde el 5 de julio, como yo te había comentado, ¿no? Y que a lo mejor lo habían tenido resguardado. Situación que también se me hace poco probable. Lo que sí, y sí se menciona mucho, es, hay que recordar que el Mayo Zambada tiene al Vicentillo, que era su hijo consentido, que fue detenido en México, extraditado a los Estados Unidos, que incluso se supone que en esa extradición él ya tenía un acuerdo previo con el gobierno de los Estados Unidos, pero que llegando a Estados Unidos no le respetan el acuerdo. Y eso viene en el libro del traidor de Anabel Hernández, o por lo menos esa es la justificación que maneja en ese libro. Después, por supuesto, pues conocemos al rey Zambada, ¿no? Su hermano, que fue detenido también. Recordemos que el Vicentillo fue testigo protegido en el juicio contra el Chapo Guzmán. El rey Zambada fue testigo protegido en el juicio contra García Luna, ¿no? También hay que recordar que está detenido su otro hijo, Ismael Zambada, el Mayito Gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque este último hijo, que es el Mayito Flaco, ¿no? Para que vean cómo no se quiebran la cabeza tampoco para los apodos. Por eso uno de los hijos del Chapo es el Güero Gordo, y hay otro que le dicen el Güero también, pero como está delgado, pues es el Güero Flaco, ¿no? Nos hace ver que por lo menos sí había una posibilidad de que al Mayo se le haya buscado para que él terminara negociando a lo mejor una entrega pactada, porque se me hace muy poco probable que una persona como él se haya dejado atrapar. Eso es mi humilde punto de vista, ¿no? Como para terminar un poquito el punto y decir que para mí esto se me hace una telenovela estilo Netflix, nos daremos cuenta en los meses por venir qué fue lo que realmente sucedió. Me parece que sí hubo autoridades extranjeras operando en México, pero que forzosamente tuvo que haber sido de la mano con autoridades mexicanas, que no lo hicieron de forma oficial y que por eso las instituciones siguen sin saber exactamente qué fue lo que sucedió. En el siguiente punto, ¿no? que creo que es relevante, tiene que ver con la comparecencia de Alejandro Encinas. Yo he dicho abiertamente que yo siento mucho respeto por Alejandro Encinas como luchador social, y la verdad es que tuve la oportunidad de estar con él en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Me tomé unas fotografías con él, de broma le dije, se las vamos a mandar al secretario de la Defensa para que haga berrinches. Me dijo, por favor, hazlas y me etiquetas. La verdad es que es un excelente ser humano y una excelente persona. Pero hay que entender qué es lo que pasa con el caso Ayotzinapa, y bien lo dice Paco. Una cosa es lo que existe dentro de la causa penal y otra cosa es lo que sale en las noticias, mi querido Vicente. Se dice que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional están litigando en contra del gobierno, y eso es falso, porque no son abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional, son abogados particulares contratados por los elementos militares. Te lo digo porque a mí en su momento me ofrecieron llevar parte de esa defensa y yo tomé la decisión de no llevarla. ¿Por qué? Porque mi ideología no me permitía a lo mejor llevar una defensa de elementos militares donde yo veo que sí hubo información que fue arrancada y que no existe como tal. Entonces, ni me iba a sentir a gusto defendiendo a los compañeros militares, ni me iba a sentir a gusto defender a quien a lo mejor pudo haber cometido un delito y que por esta información que ya fue sustraída y que ya no existe o no hay forma de poderla recuperar, se pudieran ver algunas personas beneficiadas o perjudicadas. ¿Por qué? Hay que entender, los verdaderos responsables, las personas que aceptaron que mandaron secuestrar a los estudiantes y que los mandaron desaparecer, quedaron en libertad. ¿Por qué quedaron en libertad? Porque todos vimos ese video de Tomás Lucio Cerón, quien se encuentra en Israel, el cual, cuando él estaba encargado de la Agencia de Investigación Criminal, está torturando a un personaje que le dicen el Cepillo, y que este personaje es quien empieza a dar la información. Todo este grupo de narcotraficantes pertenecientes a Guerreros Unidos y que se declararon culpables y que aceptaron públicamente haber ordenado la desaparición de los estudiantes, ahora se encuentran en libertad al grado de que son testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República. Cuando ellos dan nueva información, y esta información se la hacen llegar a Alejandro Encinas, el cual supuestamente son pantallazos de lo que anteriormente se manejaba como BlackBerry, para que la gente ubique, es parecido al WhatsApp, pero eran mensajes internos nada más de BlackBerry a BlackBerry.
en donde supuestamente están entablando comunicación con el comandante del 27 Batallón de Infantería. Y ahí es donde viene el reclamo por parte de los elementos militares, porque mencionan que esa información que se dio a conocer por parte de Alejandro Encinas no fue corroborada científicamente por medio de dictámenes periciales. Esa es la parte legal de lo que está sucediendo ahorita. Yo sé, y siempre que hablamos del tema, todo el mundo me da unas madrizas, pero es mi obligación moral decir exactamente qué es lo que sucede. ¿Por qué? Todo el mundo sigue culpando que los elementos militares tuvieron que ver en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por ciertas cuestiones. Una de ellas es la fotografía que toma el capitán Crespo adentro de un hotel allá en Iguala, en donde les dice a los muchachos, a ver muchachos, todos volteen a la cámara y den sus nombres reales, porque si no, no los vamos a encontrar, como si pareciera una amenaza. Y el segundo punto, que lo ha mencionado Paco y que es real, por medio de la geolocalización, sí se llegó a demostrar que por lo menos los teléfonos, algunos de ellos sí estuvieron adentro de instalaciones militares. Eso no significa que los jóvenes hayan estado adentro de instalaciones militares y eso no significa que hayan sido retenidos ni secuestrados, ¿no? Por parte de elementos militares. En este caso sería una desaparición forzada porque las autoridades no secuestran, sino que se llama desaparición forzada, ¿no? Los civiles sí secuestramos, ¿no? Entonces, ese es el grave problema en donde obviamente los militares se sienten agredidos, contratan a un bufete de abogados particular, en donde tienen coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que los honorarios son pagados por parte de los elementos militares y sus familias. Entonces, ahí es donde parecería que choca a la gente porque dicen los militares se están defendiendo. No, yo que formé en su momento parte, ¿no? De por lo menos los primeros imputados sobre este delito, el problema que existe es que lo que vemos en las noticias no existe en la causa penal. Por ejemplo, todas las imputaciones que se dicen en los testimonios que hemos escuchado, incluso de un personaje que es diputado, que formaba parte de los 43, que me tocó tener debates con él en este programa, en este espacio, no existe en la causa penal. Entonces, por eso la gente tiene tanta desinformación. Presidencia de la República ha reconocido que existe la posibilidad de que ciertos elementos militares, sin que tenga que ver toda la institución, pudieron haber estado relacionados con este grupo de criminales. Y todos los demás personajes que han imputado, por supuesto, algunos se les concedió porque dicen que todos los militares se encuentran en libertad. Falso. Algunos militares, que fueron los últimos que acusaron, que son los que están mandando llamar a Alejandro Encinas para que comparezca, ¿no? Son a los que se les concedió el beneficio de la libertad bajo caución, que no tienen nada que ver con todos los otros militares que siguen llevando su proceso en prisión, porque pues, sigue existiendo un general, un coronel, 4 oficiales y 5 de tropa. Entonces, el problema es ese, que la gente no conoce toda la información y ya ha criminalizado a toda la institución. Entonces, me parece que es el tema que es complicado. Yo sé que me van a terminar puteando, pero es mi obligación decir exactamente las cosas como son, como sé que existen, no sé ya la última parte, porque ahí sí les mentiría, pero yo, por ejemplo, no quise llevar el asunto, por lo menos la parte que me estaban ofreciendo a mí, porque mi ideología política no me lo permite, ¿no? Y no iba yo a poder hacer mi trabajo de forma correcta para defender a mis hermanos militares, cuando no estaba yo convencido a lo mejor de lo que tendría que ser la defensa. Y pues a grosso modo eso es lo que opino sobre ese tema, que sigue siendo muy escabroso y que opino lo mismo que Paco. A menos de que se ponga una persona que conozca bien el medio militar para poder recuperar la información, porque hay un problema con los militares. Por más que traten de desaparecer toda la información, son tantos los informes que se tienen que llevar a cabo que siempre termina existiendo un documento. El problema es que no han sabido dónde buscarlo, mi querido Vicente, y me parece que van a tardarse muchos años, a menos de que pongan una persona que conozca bien del gremio y del sistema para poder saber la realidad de lo que sucedió. Mi querido Pepe Reveles, también el tema Ayotzinapa, tú lo has seguido, a pesar de las críticas que se tornan políticas del abogado Vidulfo Rosales. Bueno, pues dice el presidente que fue una buena reunión, ya se comprometió en un mes a recibirlos otra vez, la comparecencia de Alejandro Encinas, en fin,
muchos elementos en este tema y lo que ya he mencionado, en fin, hay mucha información, telita de dónde cortar, Pepe. Sí, sobre todo en esta última reunión de los padres con el presidente de la República, hubo carnita, porque el presidente les entregó 85 files o expedientes que no conocían, para que los estudien y no se han pronunciado sobre ese tema. Me parece que es una buena forma de ir empatando con las exigencias de los padres de tener acceso a toda la información, ¿no? Ya que tanto se ha criticado justamente al ejército de guardarse esta información. Pero como decía el licenciado César Gutiérrez, tarde o temprano esa información está ahí, porque el ejército la tiene que elaborar. La elabora y que tarden en darla, pues la presidencia está ayudando a que eso no ocurra, que sea lo más pronto posible. Entonces, creo que eso es positivo desde el punto de vista de la cercanía, de la voluntad presidencial, ya en los últimos meses de este gobierno, con respecto a la solución que se busca, que sigue siendo la misma, ¿no? El hallazgo del paradero de los 43 normalistas o de los 40 que quedan porque 3 han sido identificados, los restos. Eso es por otro lado. Me parece, perdón. Sí, sí, te escuchamos, Pepe. Entiendo que en ocasiones a veces uno no puede controlar estas cosas. No te preocupes, maestro. En el momento en que tú estés listo, escuchamos tus comentarios, tus opiniones para cerrar la mesa de diálogo. A ver si me ayudan los compañeros porque no escucho al querido Pepe. Me imagino que es precisamente por esta comunicación que buscaba llegarle a su dispositivo. Vamos a ver si ya lo escuchamos o nos esperamos, querido David, querida Ceci. Ustedes me guían, por favor, eh, para continuar escuchando las opiniones del querido Pepe Reveles. A ver si te escuchamos, Pepe. ¿No? Compañeros, a ver si me ayudan a ser un poco más eficaz como compañeros en producción y le piden a Pepe que salga del sistema y vuelva a ingresar para poder escuchar sus comentarios. Perdón por la desesperación, pero bueno, en ocasiones a veces se complica, a pesar de que tenemos un equipo de producción, uno tiene que estar dando los comandos a través del micrófono y le ofrezco una disculpa, a ver si me escucha el querido Pepe Reveles para que salga del sistema y regrese debido a que se ha desconectado su dispositivo de nuestro sistema operativo de la computadora y no podemos escucharlo. Pero bueno, mientras regresa, yo le quiero invitar para que siga opinando. Los estamos tratando de leer a todos y bueno, pues en la medida en que regrese el querido Pepe Reveles, mientras regresa Pepe, mi querido César, ¿me quieres adelantar tus redes sociales para que la gente también esté al pendiente de esta columna que me parece importante en torno a la captura del Mayo Zambada que publicas hoy en la silla rota? Por supuesto, Vicente, mira mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CésarGutiPrim, que es la cuenta que yo manejo personalmente. Todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota, los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y los martes obviamente en la mesa de análisis que tenemos aquí con los compañeros y amigos grandes maestros en Sin Censura. Les mando un abrazo y como siempre es un placer estar con ustedes todos los martes. Claro que sí, mi querido César. Oye, cuídate mucho esta situación del COVID. Te deseamos que la recuperación sea rápida, completa. Ya sabes que te queremos mucho, hermanito. Y mi No, querido...
Mande. No te preocupes, acuérdate que hierba mala nunca muere, gracias a Dios, ¿no? Ni los guachos cuando me detuvieron, me torturaron, pudieron. Entonces aquí seguimos y aquí seguiremos, mi querido Vicente. Gracias al creador, mi querido César Gutiérrez Priego. Querido Paco, yo sigo invitando a la gente para que busquen tus libros, los dos más recientes sobre todo, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, querido Paco. Vicente, pues yo te agradezco a ti, un abrazote también para el licenciado Gutiérrez Priego, para Pepe, que ojalá se reconecte ahora, pero mira, vamos a tener caso, Mayo Zambada para mucho tiempo, para mucho rato, para hilar historias y muchas que faltan. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, y nos vemos mañana como siempre. Claro que sí, ya regresó el querido Pepe Reveles. Maestro Reveles, te seguimos escuchando, Pepe. En este comentario con el que cerramos la mesa de diálogo, estabas analizando, comentando, y te seguimos. Vamos contigo nuevamente. Lamento que haya habido ahí un problema técnico, pero comentaba yo que Encinas se presentó con toda la voluntad de responder a las preguntas que le hicieran, que finalmente no se las hicieron porque no hubo el cumplimiento de esta amenaza de interrogarlo durante horas, ¿no? Me parece que el tema Ayotzinapa queda para el próximo gobierno como un encargo muy especial, y así se lo ha hecho saber ya el presidente Claudia Sheinbaum, que también se reunió con los padres, y creo que no se va a cejar en el empeño para llegar a saber exactamente qué es lo que ocurrió con estos jóvenes en esta terrible noche de Iguala. Las autoridades están haciendo lo mejor que se puede, no siempre se puede, y como decía Paco, se ensució demasiado el caso desde un principio, hubo torturas, delincuentes con ese pretexto liberados, ya no se recapturó a muchos otros, y bueno, desgraciadamente los militares están defendiendo a su manera, pero el propósito es llegar hasta el final, hasta saber exactamente qué pasó con los muchachos normalistas de Ayotzinapa. Oye, querido Pepe, pues yo te quiero agradecer por hacer ahora sí que en estos casos circo, maroma y teatro, maestro, para cumplirle a la audiencia de Sin Censura que tanto te respeta y te admira. A esa audiencia le pido que esté al pendiente del trabajo de investigación del maestro Pepe Reveles. Su más reciente es de necropolítica y narcogobierno, las nuevas dinámicas del poder en México, un tema tan actual, tan importante, y que nos debe de servir el trabajo, como nos ha servido por más de 50 años el trabajo del maestro Pepe Reveles, para entender la realidad que normalmente no se cuenta en los medios corporativos. Querido Pepe, te mando un abrazote y todo mi respeto y mi admiración. Muchísimas gracias, Vicente, un gran abrazo, y bueno, nos despedimos de la audiencia y nos veremos el próximo martes. Claro que sí, nos vemos aquí el próximo martes. Los maestros Paco Cruz, Pepe Reveles y el querido César Gutiérrez Priego. Ahí está el querido Paco. Te mando un abrazo, Pepe. Gracias. Los maestros en la mesa de maestros de todos los martes. Y ya llegó